Conversar con Álvaro Ferrer, director ejecutivo de la organización Comunidad y Justicia. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, Macarena. Buenos días, Padre Roberto. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptarla para hablar del recurso de la Corte Suprema. Y el Padre Roberto, Padre, comience nomás. Sí, hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Padre. Muy buenos días. Gracias por, como decía recién Macarena, por aceptar esta invitación a conversar en este rato. Hay que decir que nosotros, en realidad, yo mismo, la Maca, digamos, y en general los medios, fuimos siguiendo bastante de cerca este desarrollo que terminó, fíjate, con esta resolución de la Corte Suprema. Ahora, ¿qué los movió a ustedes, como Comunidad y Justicia, a presentar este recurso para que, en realidad, porque esto no es solamente validez para los católicos, sino para todas las personas que tienen alguna confesión religiosa, esto va más allá del mundo católico, ¿ah? Entonces, por eso es que creo que es importante también decirlo así. ¿Pero qué los movió a ustedes? Bueno, nosotros como corporación tenemos una de nuestras principales líneas de acción, está precisamente vinculada a la protección del derecho fundamental a la libertad religiosa, a la libertad de culto. Nosotros somos una corporación de identidad católica y en todo lo que hacemos intentamos vivirlo y realizarlo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, pero como bien dice usted, este es un derecho fundamental que no solamente asiste a los católicos, sino que a cualquier persona, en razón de su dignidad. Y veíamos con mucha preocupación las limitaciones impuestas por la autoridad sanitaria, que considerábamos que, en este caso, para los católicos, que eran los recurrentes que nos pidieron ayuda, eran ilegales y arbitrarias. Porque todos entendemos que en un contexto de pandemia es necesario no solo hacer sacrificio, sino que regular, limitar el ejercicio de ciertos derechos, pero eso tiene que ser estrictamente conforme a lo que permite la Constitución, la legalidad vigente, el orden jurídico. Y nosotros veíamos que aquí objetivamente había un problema, específicamente en la prohibición de la participación presencial en la misa, que como usted bien sabe, Padre, mucho mejor que yo, es lo esencial del culto católico. Claro. Y esa fue la razón que nos llevó a interponer, fueron al final 16 recursos de protección, y este que ha dado bastante que hablar y con mucha cobertura mediática fue el primero de ellos que interpusimos la Corte de Apelaciones de Arica, fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones y bueno, luego fue revocado mediante la apelación que interpusimos la Corte Suprema con este fallo que nos tiene muy contentos, un fallo muy contundente, no solo por el 5-0, no solo porque haya sido unánime, sino por su contenido. Es objetivamente un fallo inédito en la materia. Hasta ahora no existía jurisprudencia en Chile que se le diera un reconocimiento tan contundente y tan fundado a este derecho a la libertad religiosa y la libertad de culto. Fíjate, Álvaro, para que veas las repercusiones de esto, ahora, hace una hora atrás, estuve conversando con un obispo de Paraguay, que pertenece a mi comunidad, y me llamó para preguntarme por esto. Y me dijo, explícame qué fue lo que sucedió. Y además le aproveché de contar, mira, justamente escucha la radio, le dije yo, conéctate desde Paraguay, y escucha, porque va a ser muy bueno, porque justamente vamos a hablar de esto. Sí, pues efectivamente ha tenido amplia repercusión. Exacto. Noticia en desarrollo, la verdad, porque todavía no hemos visto cómo la autoridad sanitaria va a disponer los medios para ejecutar el fallo, para darle cumplimiento. Porque en teoría esto debería comenzar justamente este fin de semana, por así decirlo. Lo que pasa es que la sentencia no establece ningún plazo para el cumplimiento y cualquier lectura desinteresada, me parece, o de buena fe, entiende que si lo que se está reconociendo aquí es la existencia de un derecho fundamental, que no es solamente de Diego Vargas, ¿cierto?, el recurrente de Arica en este caso, un derecho fundamental que está arraigado en la naturaleza humana, es para todas las personas, no se puede aplazar, digamos, el cumplimiento de la sentencia. Y que refiere específicamente al derecho a asistir presencialmente a la misa, específicamente la misa dominical. Por lo tanto, esperamos sí que, como bien dice usted, este domingo ya sea posible. Claro. Una pregunta también ahí, ahora desde la perspectiva estrictamente católica, por así decirlo. ¿Usted ha tenido alguna conversación con, no sé, el Comité Permanente, la Conferencia Episcopal? Porque la Conferencia Episcopal, es decir, los obispos en Chile tienen que en cierta medida también recibir este fallo y ver cómo ellos articulan justamente esto en la práctica, ¿no?
Claro. A ver, no hemos tenido conversaciones formales, comillas, a nivel institucional. Sí, a nivel personal hemos hablado con distintos obispos. En general están muy contentos, muy agradecidos de esto. Y como bien dice usted, ahora corresponde a la autoridad eclesiástica, entendiendo cuál va a ser la regulación dispuesta por la autoridad sanitaria, disponer los medios para que los fieles puedan asistir presencialmente a la misa. Obviamente, y aquí me hago cargo de una caricatura que se ha instalado un poquitito en la opinión pública, de manera razonable. Insisto, todos entendemos el contexto en el que estamos y de esto no se sigue, el fallo ciertamente no lo ordena, una especie de apocalipsis sanitario en que vamos a ver aglomeraciones imprudentes en todas partes. Claro. Nadie pretende eso y confiamos en que la autoridad eclesiástica va a cumplir las medidas de resguardo sanitario como por lo demás lo ha venido haciendo durante todo este año, en que los católicos han sido tremendamente respetuosos y conscientes de la situación que vivimos no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Sí, mira, eso me consta, no porque sea cura, sino que me doy cuenta por la cantidad de laicos que siempre están diciendo, padre, ¿hay algún cupito, hay un cupo, queda algún cupo por algún lado para donde yo pueda ir a misa? Exacto. Claro que sí. Yo creo, si lo llevamos a un plano muy concreto, la decisión no me compete, pero es de sentido común, que lo que debiese ocurrir es que se multipliquen las misas en la medida de lo posible, con el aforo que corresponde, con las medidas de resguardo sanitario, y creo que ahí se seguiría un bien espiritual gigantesco para nuestro país que tanto lo necesita. Así es, Álvaro, porque tanto lo necesitamos, sobre todo en este año que prácticamente hemos estado sin, prácticamente sin misa. A pesar de que cuando hemos estado en distintas fases, los aforos se han respetado, los distanciamientos. O sea, uno cuando entra a cada parroquia, ve las winchas amarillas, el distanciamiento, las bancas bloqueadas, las que uno no se puede sentar. Entonces, realmente no se entendía este principio desde la autoridad sanitaria de no poder tener de poder ir a misa o a cualquier otro culto, que eso también es importante recalcarlo, que esto no es solamente para los católicos, sino que para el ejercicio de cualquier otro culto. Álvaro, tú mencionaste, este es el primer fallo de 16 recursos. Esto está, y corresponde a Arica, y de ahí creo que van diócesis por diócesis, ¿o no? Más que por diócesis, vamos corte de apelaciones. Por corte de apelaciones, ya, perfecto. No interpusimos en todas, pero sí llegamos de Arica a Puerto Montt. El siguiente recurso que ya se resolvió y también fue rechazado en primera instancia fue en Concepción, en la Corte de Apelaciones de Concepción, y ese recurso ya lo apelamos y ya llegó a la Corte Suprema y debiese ser resuelto prontamente. Esperamos por la misma tercera sala. Eso te iba a preguntar, ¿siempre es la misma sala que puede tomar el...? Claro, lo que pasa es que los recursos de protección son conocidos por la tercera sala, que es llamada la sala constitucional de la Corte Suprema. Por lo tanto, esa es la sala competente para resolverlos. Y dado que este primer fallo fue resuelto por 4 ministros integrantes de la sala y un abogado integrante, ministros titulares y un abogado integrante, todo hace pensar, nadie lo puede asegurar en un 100%, pero todo hace pensar que debiese mantenerse el mismo criterio y por lo tanto aquí se ha fijado un precedente que se debiese cumplir en los demás casos que lleguen a la Corte Suprema. No sabemos cómo van a ser resueltos los demás recursos en las respectivas Cortes de Apelación. Y cuando fueron rechazados en la Corte de Apelaciones, ¿cuál era el fundamento? A ver, en el caso de Arica son varios argumentos, dos los principales. Uh-huh. Uno, que estaríamos frente, así decía la Corte de Arica, frente a la restricción del ejercicio de un derecho, que es un poco la tesis que ocupaba el Ministerio de Salud. Que aquí no se está prohibiendo o suspendiendo un derecho, sino que simplemente limitando el ejercicio del derecho a reunión, nada más, lo cual está expresamente permitido en la Constitución en estado de excepción constitucional. Y nosotros sostenemos exactamente lo contrario. Esto no es una simple restricción o limitación, sino que es la suspensión de un derecho fundamental que en este caso no está permitido ni en la Constitución ni en los tratados internacionales. Y esta tesis fue acogida por la Corte Suprema y personalmente creo que es lo más sustantivo del fallo de la Corte Suprema. Porque razona sosteniendo que aquí sí hay una suspensión, puesto que se afecta esencialmente el derecho. ¿Y por qué eso lo afecta esencialmente? Porque aquello que se está prohibiendo es lo esencial para la fe católica, que es la Eucaristía y por lo tanto la asistencia presencial a la Santa Misa. Y creo que eso es realmente destacable, porque la Corte lo que hace, la Corte Suprema, es recoger la mirada católica, que es lo que corresponde cuando realmente existe libertad religiosa y libertad de culto. No es el Estado o la autoridad pública la que le impone a los católicos qué es aquello esencial en su fe. Y lo mismo se podría decir de otra confesión religiosa. Y
Es curioso porque en Arica se reconoce que efectivamente, como nosotros alegamos, la misa es el principio y culmen de toda la fe cristiana, que prohibirla afecta esencialmente el derecho, y sin embargo razonó que aquí no había una suspensión, sino una simple restricción. La Corte Suprema corrigió eso. Y el segundo argumento de Arica, que esto nos va a centrar en unas aguas un poquito más polémicas, es que estimó que lo que estaba alegando el recurrente, que era solamente una persona, un fiel católico de Arica, no encontraba eco en las disposiciones de las autoridades eclesiásticas de su mismo credo. Lo cual, jurídicamente, es un argumento que no tiene mayor sentido, lo digo, pero efectivamente refleja una realidad contingente que ha hecho difícil todo este esfuerzo. Exactamente, porque en el fondo arrojaba eso. Padre Roberto. Claro, porque estaba pensando, a ver si entendí bien, porque esto no es una cuestión de números, digamos, por así decirlo. ¿Cuántos están a favor, cuántos están en contra? Sino una verdad jurídica la que está en juego aquí. Así es, tal cual. No, y lo otro, yo creo que lo otro importante también, Álvaro, con esto, más allá ahora de lo jurídico, que me parece importante también, es que pienso ahora para los mismos católicos, creo que es para aquellos que están a veces un poco más, no sé si más dormilones, por así decirlo, no se me ocurre otra palabra, viene a ser también una cierta reforzamiento para que puedan descubrir también en la celebración de la Eucaristía el bien que hace, el bien que tiene, que va más allá ahora, fíjate, de lo estrictamente religioso o teológico de todo lo que la Eucaristía es en sí misma, sino que también de lo significativo que puede ser para la persona la Eucaristía en el caso para los católicos, o el culto que tienen los hermanos evangélicos, por ejemplo, también, que también le hace bien a ellos, y que justamente en tiempo de pandemia, yo diría que si hay algo que ha regalado esperanza en este tiempo tan complejo y difícil, es justamente las celebraciones litúrgicas o el culto en el caso de los hermanos evangélicos, por ejemplo. No, por supuesto, y por eso es que es un fallo muy contundente que entiende que esta manifestación externa, pública y comunitaria de las creencias, que es a través del culto, ¿cierto?, es esencial. Claro. Y de hecho, no solo es esencial, sino que tiene una jerarquía objetiva que no solo es digna de protección, de reconocimiento, sino que es mayor a la de otros derechos. Porque también se ha escuchado mucho, en un intento como de hacer analogía, en que tiene que protegerse este derecho al igual que, por ejemplo, el derecho a la libertad económica o a la libertad de locomoción o al derecho de reunión. Y de hecho la jurisprudencia anterior en esta materia lo que hacía era resolver los conflictos en materia de libertad religiosa desde otros derechos fundamentales. Este fallo, a nuestro juicio, no cae en eso, aunque hace ahí una pequeña relación con el derecho a emitir opinión, y por lo tanto reconoce su justa jerarquía, que no solo, como bien dice usted, padre, es una verdad jurídica, sino que refleja una cuestión más profunda, arraigada en la naturaleza de la persona, que es la necesidad de darle sentido radical a su existencia, vinculándose con Dios, vinculándose con el Creador. Y eso no es algo que se puede reducir solo a la esfera íntima, privada de la conciencia. Claro. Es algo que también reconoce el fallo. En el fondo, el culto, y entendemos las medidas, la pandemia, pero no se puede reducir a mirar videos por YouTube o a participar por Zoom. Es mucho más que eso. Sin duda. Otra pregunta que tengo, si el fallo hubiese sido en contra, ¿qué habría pasado? ¿Cómo lo habrían tomado ustedes? Hubiésemos seguido litigando, dado que son muchos los recursos, y en esto, es casi una anécdota, pero una anécdota bonita, que vale la pena que sea conocida. Nosotros hace un buen rato que veníamos haciendo distintas acciones en esta materia, y no nos ha ido bien siempre. De hecho, había cierta tendencia, que ahora al parecer se está cambiando, en las Cortes de Apelaciones y también en la Corte Suprema, y específicamente en la tercera sala, de rechazar, pero derechamente declarar inadmisibles todos los recursos de protección que se interponían para cuestionar las medidas adoptadas por la autoridad en pandemia. La tercera sala nosotros ya nos había declarado inadmisible, o sea, ni siquiera abría la puerta para conocer el fondo del asunto. Varios recursos. Y aquí hay un giro. De estos 16 recursos, solamente 2 fueron declarados admisibles
a la primera, digamos, que fueron el de Arica y el de Concepción, los otros 14 fueron declarados inadmisibles y logramos que esta misma tercera sala, de manera unánime, los declarara a todos admisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que perseverar. Cuando hay una causa justa, hay que perseverar. Y siempre van a existir buenos argumentos para defender lo que es justo. ¿Pensaron que iba a ser 5-0? Honestamente no. No. Yo no pensé que... Yo tenía la esperanza de que fuese acogido. Creemos que jurídicamente era muy defendible esto. Había muy buenos argumentos. Confiábamos en la solidez de lo que estábamos alegando. Pero yo jamás esperé un fallo tan contundente. Que, insisto, no es solo el número, es su contenido. El contenido, claro. De las razones. Así que en eso estamos muy contentos. Pero no hay que reconducir esto como a una satisfacción personal. Yo creo que esto es un bien para el país, incluso de cara a la discusión constituyente. El que se ponga sobre la mesa la relevancia jurídica que tiene este derecho fundamental de la libertad religiosa, la libertad de culto, yo creo que da luces muy interesantes para considerar en la próxima discusión constitucional. ¿Padre Roberto? Sí, fíjate que pensaba decir exactamente lo mismo. Estaba esperando que terminara porque esto tiene una repercusión también en lo que viene para adelante, digamos, en cómo nosotros pensamos el país y qué valor le damos, en este caso jurídico, por ejemplo, a la dimensión religiosa, espiritual del ser humano, entre nosotros, digamos. Creo que eso... Creo que ha sido en ese sentido un gran aporte, no solamente por lo inmediato del fallo en sí mismo, lo que significó, sino que también abre puertas para una reflexión también más amplia en este sentido. Por supuesto que sí. Ojalá que se sepa aprovechar bien, para el bien de Chile, para el bien de la Iglesia. De alguna manera, Álvaro, la Comunidad y Justicia han elaborado, no sé, algún documento, algo para estar presente en la próxima discusión de la nueva Constitución en este ámbito. Estamos, trabajando hace un buen tiempo ya, elaborando bastante material para poder asesorar a los convencionales constituyentes. Estamos trabajando también en un documento general sobre los límites que la misma reforma constitucional que abrió las puertas a todo este proceso estableció de manera muy puntual las sentencias que ya están firmes ejecutoriadas y lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ahí hay una bajada muy concreta, porque los tratados hablan de libertad religiosa, hablan de libertad de culto, hablan de libertad de conciencia, y establece una regulación que, a nuestro entender, es muy razonable y muy sensata. Y todo eso tiene que ser respetado, no solo desde el punto de vista formal, sino que material en el contenido de una eventual nueva Constitución. Entonces estamos trabajando en elaborar todo este material para poder asesorar y ayudar en esa discusión, que la estamos obviamente siguiendo muy de cerca. Todos la estamos siguiendo de cerca, y también a los constituyentes, a los posibles nuevos constituyentes. Álvaro, quiero ir un paso más atrás, se me acaba el tiempo, pero tengo la siguiente duda. Si habría sido si habría sido rechazada el fallo en la Corte Suprema, ¿hay instancias internacionales para recurrir en este sentido? El sistema interamericano hubiese sido posible agotando los recursos internos. Claro. Sería precisamente con una sentencia desfavorable de la Corte Suprema, hubiese sido posible acudir al sistema interamericano, interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y echar a andar toda esa máquina a nivel internacional. Pero gracias a Dios no va a ser necesario. Y es bien importante porque el fallo, si bien se refiere al caso de Arica, que es solamente una persona, tiene indiscutidamente, puesto que se reconoce un derecho fundamental que está arraigado en la naturaleza de la persona humana, en su dignidad, tiene un alcance general. Así que esperamos y estamos insistiendo también en que el gobierno prontamente, la autoridad sanitaria, lo cumpla y lo cumpla bien y de buena fe. Así es, que lo cumpla prontamente, porque es necesario. Álvaro, muchísimas gracias por este contacto, explicarnos la trascendencia, la importancia de este fallo de la Corte Suprema. Así que muchísimas gracias, Álvaro, y vamos a estar hablando sobre la Constitución, sin duda, más adelante. Encantado. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Padre Roberto. Y ha sido realmente un privilegio defender la Santa Misa. Y felicitaciones por el trabajo y la tesón, digamos, de estar ahí detrás. La constancia. Exactamente. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos a todos por allá también y al gran trabajo que hacen como Comunidad y Justicia. Así que un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien. Chao. Adiós. Chao. Conversamos con Álvaro Ferrer, director ejecutivo de la organización Comunidad y Justicia, quien esta organización fue la encargada, de defender, como él lo dijo al final, de defender el derecho oculto, defender la Santa Misa.